Nunca imaginé que el destino pudiera cambiar en medio de un camino, pero fue exactamente eso lo que ocurrió. Estaba en mi camión, una vez más, siguiendo la misma ruta solitaria por las carreteras del interior de México. Como camionero, conocía cada curva, cada bache, cada kilómetro de esa tierra. La carretera era mi casa, y Max, mi fiel pastor alemán, era mi única compañía. La vida tenía una rutina que ya entendía bien. Yo manejaba, él vigilaba, todo tranquilo. Hasta ese día, la tarde comenzaba a despedirse y sentía el cansancio acumulado en mi espalda. Solo era otro día de viaje, una entrega para un pequeño pueblo en Querétaro. La carga, granos. Nada muy emocionante. Estaba tan acostumbrado a la repetición de los caminos y los días que apenas me daba cuenta de los pequeños cambios a mi alrededor. Pero ese día fue diferente. Fue cuando la vi, una mujer, corriendo al borde de la carretera, descalza, con el vestido de novia rasgado, los pies sangrando y la expresión de quien huía de algo mucho más fuerte que ella. ¿Qué hacía una novia huyendo así? No era un matrimonio feliz, lo sabía, pero lo que realmente me atrapó fue el desespero en sus ojos, el miedo estampado en su rostro. No podía ignorarlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas. No pierdas más historias inspiradoras como esta que pueden transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para recibir contenido increíble en el futuro. Ahora, prepárate para escuchar la emocionante historia de Jorge, un camionero que, al cruzarse con Valeria, una joven huyendo de un destino impuesto, acabó viéndose en un viaje de superación y coraje. Hoy vamos a compartir cómo un simple encuentro puede cambiar vidas, enseñarnos sobre la lucha contra la injusticia y la fuerza de voluntad para empezar de nuevo. Prepárate para sentirte inspirado, porque al igual que Jorge, tú también puedes encontrar el coraje para superar los mayores obstáculos de la vida. Comencemos. Sin pensarlo dos veces detuve el camión. Max ladró, inquieto, sintiendo lo que yo ya presentía. Había algo mal. El sol ya casi se ponía y el calor aún dominaba el aire. La mujer me miró, los ojos llenos de lágrimas. Vaciló un segundo, pero luego corrió hacia mí. Entré en pánico por un instante, preguntándome si debía detenerme o seguir adelante. Pero el miedo en sus ojos era tan real que no podía seguir conduciendo sin hacer nada. «Hey, ¿estás bien?», pregunté, tratando de disimular mi incomodidad. Ella no respondió, solo se lanzó dentro de la cabina sin pensar. Yo ni siquiera sabía qué decir, solo sabía que no podía dejarla allí. Ella temblaba, respiraba con dificultad, el rostro pálido, y yo sentía el peso del miedo que cargaba, pero aún no sabía qué estaba pasando. No sabía qué la había llevado hasta allí, ni por qué estaba sola, huyendo con un vestido de novia rasgado. Solo sabía que la había visto, y que mi vida ahora no sería más la misma. Max la miró, desconfiado, pero pronto se acostó, aceptando la presencia de la mujer sin entender lo que sucedía. Yo, por mi parte, no tenía idea de qué hacer. ¿Qué haría con ella? ¿Cómo podría ayudar a alguien que apenas conocía, pero que, de alguna forma, ya había entrado en mi mundo de manera irreversible? Ella se sentó, sin fuerzas para hablar, pero sus ojos me decían todo. Estaba huyendo de algo mucho más grande que un simple matrimonio. Y, mientras conducía, comencé a darme cuenta de que mi propia vida se había convertido en parte de algo que ni siquiera imaginaba. Fue cuando ella empezó a hablar, y por más que estuviera preparado para muchos imprevistos, lo que contó me heló la sangre. Estaba huyendo. Su voz temblaba, pero me di cuenta de que estaba tratando de mantenerse firme. Huí de mi boda. Él me obligó. El Rodrigo. Él no es quien parece ser. Él es peligroso. Seguí conduciendo, pero mi mente comenzaba a procesar lo que decía. ¿De qué huía?
¿Qué era capaz de hacer él? El miedo era evidente y ya no podía dejar de mirar a sus ojos. Cada palabra cargaba un peso que no podía entender completamente, pero que, de alguna manera, me decía que lo peor aún estaba por llegar. Rodrigo, repetí el nombre, tratando de asociar la figura del hombre con esa historia que parecía de una película de terror. Ella respiró hondo, como si eso fuera el límite de su coraje. Rodrigo es mi novio, empezó, con los ojos fijos en el horizonte, como si intentara huir de ese mismo recuerdo. Pero él no es un novio, es un monstruo, un hombre cruel, y yo no sé cómo escapar. Y así comenzó todo. No sabía en ese momento, pero la mujer que acababa de conocer, de una forma inesperada, cambiaría mi vida para siempre. Su historia era mucho más de lo que imaginaba. Lo que ella cargaba en las manos podría poner nuestras vidas en peligro, y todo lo que quería en ese momento era entenderla. Saber por qué, de repente, mi vida se había entrelazado con la suya en una carretera olvidada por el mundo. El silencio en la cabina solo fue interrumpido por el sonido del motor del camión y los chasquidos ocasionales de la carretera. Lo que ella había dicho resonaba en mi mente. Rodrigo, un hombre peligroso, un matrimonio forzado y una huida desesperada. Seguía tratando de digerir sus palabras cuando ella continuó, su voz más baja, como si estuviera preparándose para revelar un secreto oscuro. Encontré pruebas, dijo, mirando fijamente sus manos, temblorosas en su regazo. Rodrigo y su padre están involucrados en algo muy grande. Están robando tierras, expulsando a familias de sus propias casas. Todo esto es parte de un esquema. Yo no podía quedarme allí más, no con lo que sé. Ellos no se detendrán hasta encontrarme. En ese momento, algo en mí hizo clic. Su historia era más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. No se trataba solo de un matrimonio forzado. Había una red de corrupción y abuso de poder, y ella tenía pruebas de eso. Me quedé en silencio, procesando la gravedad de la situación. Ella estaba huyendo no solo de un hombre cruel, sino de un sistema corrupto que devoraba todo a su alrededor. ¿Qué tienes?, pregunté, sin saber si realmente quería saberlo. Pero las palabras ya salían de mi boca. Ella me miró, vaciló, pero luego sacó una pequeña bolsa del vestido rasgado. Dentro había una carpeta llena de fotos y documentos. Me la entregó, con las manos aún temblando. La tomé, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Valeria me miró, los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Podía ver que sabía lo que estaba en juego. No solo su vida estaba en peligro, sino todo lo que ella sabía, todo lo que cargaba. Las pruebas podrían derribar un imperio de corrupción, pero a un costo terrible. Tienes que ayudarme a llevar esto a alguien que pueda exponer todo, dijo, la voz firme, pero con una preocupación visible. Si Rodrigo se entera, me va a cazar. Va a cazar a todos los que sepan. No puedo hacer esto sola. Era una de esas situaciones en las que no puedes volver atrás, cuando ves algo que nunca debiste ver y ahora tienes que tomar una decisión, actuar o guardar silencio. Sabía que mi vida ya estaba de alguna manera entrelazada con la suya, pero ahora, con esa carpeta en mis manos, la situación se volvía aún más seria. Ya no podía retroceder. Voy a ayudarte, dije, sin pensarlo demasiado. No sabía qué nos esperaba, pero sabía que no podía simplemente dejarla allí. Max, mi lado, parecía percibir la tensión. Se levantó y se acercó a Valeria oliendo su mano, tal vez sintiendo el mismo peso en el aire. Ya no había marcha atrás. A partir de ese momento, todos estábamos involucrados. La carretera seguía adelante, pero a medida que avanzábamos, la sensación de peligro se hacía más palpable. No sabía exactamente lo que Rodrigo haría para encontrar a Valeria, pero algo era claro. El tiempo estaba en nuestra contra. A cada minuto que pasaba,
Las posibilidades de que nos alcanzaran aumentaban. El miedo en el rostro de Valeria se intensificaba a cada curva de la carretera y yo, aunque acostumbrado a los riesgos, comenzaba a sentirme más perdido que nunca. Y fue en ese momento cuando comenzamos a darnos cuenta de que no estábamos solos. Algo o alguien nos estaba siguiendo. La tensión en el aire era palpable. No sabía si era la sensación de estar siendo seguidos o si el miedo de Valeria comenzaba a afectarme también. La carretera parecía más desierta que nunca y sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Cada kilómetro que avanzábamos parecía acercarnos más a un cruce de caminos imposible de evitar. Fue cuando Max, que hasta ese momento había estado acostado en el banco trasero, se levantó de repente. Comenzó a ladrar bajito, pero con una intensidad que me hizo mirar por el retrovisor. No había nada visible, pero su comportamiento me alertó. Max era un buen perro, inteligente, y siempre que algo no estaba bien, él era el primero en notarlo. La tensión entre nosotros se intensificó y ya no pude ignorar la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. «Están viniendo, ¿verdad?», preguntó Valeria, su voz temblorosa. Miraba por la ventana, con los ojos fijos en algo que yo no podía ver. El miedo en su expresión era claro, y sabía que sentía el peligro tan intensamente como yo. Lo que fuera que estuviera persiguiéndonos ya no era cuestión de tiempo. Estaban más cerca de lo que imaginábamos. «Mantén la calma», intenté decir, pero mi voz sonó vacía. Incluso para mí, no sabía si creía en mis propias palabras. A cada curva que hacíamos, el desconcierto aumentaba. Sabía que esta carretera, que antes parecía familiar y segura, ahora nos llevaba hacia algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera enfrentado. No pasó mucho tiempo antes de que viera un camino secundario a la izquierda. La tentación de tomarlo fue inmediata. Tal vez sería una forma de escondernos, de despistar a quienes quiera que nos estuvieran siguiendo. Maniobré rápidamente el camión, tomando el desvío sin mirar atrás. El sonido de los neumáticos sobre la tierra no era nada cómodo, pero al menos el camino estaba más aislado, y sabía que cada giro nos ayudaría a alejarnos de quienes nos seguían. Max, que hasta ese momento había estado en silencio, se levantó de nuevo, más alerta que nunca. Estaba oliendo el aire, agitado. Algo estaba cerca, y ya no podía ignorar la sensación creciente de que nos estaban cazando. La tensión aumentó aún más cuando vi una nube de polvo levantándose a lo lejos, seguida por el sonido de motores. Nos estaban siguiendo. «Jorge», susurró Valeria con voz baja y temerosa. «Están llegando. No vamos a poder escapar, no así». Podía ver el pánico en sus ojos, y eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Quería creer que tenía un plan, que podíamos salir de esta situación. Pero la verdad era que la situación estaba fuera de mi control. El camino que habíamos tomado nos estaba llevando a un área aún más aislada, y si no conseguíamos despistar a nuestros perseguidores pronto, estaríamos atrapados. El sonido de los motores se hizo más fuerte, y pronto pude ver los autos de apoyo de Rodrigo acercándose en nuestra dirección no muy lejos. Ya no solo nos estaban siguiendo, nos estaban alcanzando. A partir de ese momento, la huida dejó de ser una elección. Era una carrera por la supervivencia. La carretera se estrechaba a medida que avanzábamos, y el desesperación en Valeria se volvía más evidente. Miraba atrás cada pocos segundos, como si esperara que los secuaces de Rodrigo aparecieran en cualquier momento. Sabía que no le quedaba más tiempo. Yo tampoco. Estábamos a punto de ser alcanzados. El miedo en el aire era palpable, y Max, siempre tan tranquilo, estaba ahora inquieto con los pelos erizados y los ojos fijos en la carretera detrás de nosotros. A cada curva sentía que los autos se acercaban más. El sonido de los motores crecía
y el polvo que levantaban comenzaba a mezclarse con el nuestro. Sabía que si llegaban más cerca no tendríamos cómo escapar. Max gruñó bajo, un sonido grave que parecía una advertencia, y fue en ese momento cuando me surgió una idea. El camino que teníamos adelante terminaba en una pequeña curva que daba acceso a un barranco. No era el mejor plan, pero sería el único. «Mantente firme, Valeria», dije, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía fuerte en mi pecho. «Intentaré despistarlos aquí. Si lo logro, tomamos una carretera lateral más adelante». Ella no respondió de inmediato, pero pude ver cómo su expresión de miedo se transformaba en una expresión de confianza, aunque dudosa. Sabía que, en ese momento, Valeria ya no tenía otra opción. Estaba en mis manos ahora. Con un movimiento rápido, aceleré el camión y tomé una curva cerrada hacia la derecha, llevando el vehículo por un camino de tierra que se adentraba en el bosque. El polvo detrás de nosotros era denso, y sabía que ahora no podían vernos, claramente. Pero, ¿hasta qué punto eso nos ayudaría? La sensación de que nos estaban siguiendo se hacía cada vez más real. Valeria se sujetó con fuerza, sus ojos ahora fijos en el camino por delante, pero sus dedos seguían apretando el borde del asiento con fuerza. Veía la angustia en su rostro, el miedo de ser alcanzada en cualquier momento, y eso me consumía. No teníamos más tiempo. Los autos estaban detrás de nosotros, y la distancia entre ellos y nosotros se reducía rápidamente. El sonido de los motores ahora estaba insoportablemente cerca. Max dio otro gruñido bajo, más feroz que antes. Sintió el peligro acercándose, y era como si su instinto nos dijera que el momento de la verdad había llegado. Lo miré, y fue como si él me estuviera pidiendo que hiciera más, que fuera más rápido, más astuto. El perro confiaba en mí como nadie más. Tenía que hacer algo para alejarlos. Con un suspiro, aceleré más, adentrándome aún más en el bosque. El camino era irregular, lleno de baches y piedras, sueltas, pero sabía que, si los secuaces no nos veían, tendríamos más posibilidades de escapar. El sonido de los motores detrás de nosotros era casi insoportable, pero el terreno dificultaba la persecución. Ellos no conocían la carretera como yo, pero el problema era que, al igual que yo, eran hombres de acción y sabían muy bien lo que estaban haciendo. Si se trataba de una cuestión de tiempo, sería un tiempo muy corto. De repente, la visión de un punto más abierto delante de mí me dio una idea. No sería una fuga completa, pero sería una oportunidad. Maniobrando el camión, tomé una curva brusca hacia la izquierda, intentando ganar tiempo. Los autos detrás de nosotros se acercaban más, pero aún estaban demasiado lejos para que me dejara vencer. Solo necesitaba unos segundos más para encontrar una ruta segura. Fue entonces cuando los secuaces comenzaron a disparar. El estallido del primer disparo me hizo saltar en el asiento, el sonido resonando en las paredes del camión. Estaban decididos a no dejarnos escapar. El miedo se apoderó de mí, pero el pensamiento de que Valeria estaba a mi lado me dio fuerzas para seguir. No podía fallar ahora. El impacto del tiro contra el camión fue como un grito en el aire. El vidrio del retrovisor se hizo añicos y el sonido del metal siendo golpeado me hizo acelerar sin pensar dos veces. Sabía que no teníamos mucho tiempo y a cada segundo los secuaces se acercaban más, disparando con más precisión. La idea de despistarlos estaba resultando más difícil de lo que imaginaba. Estaban furiosos, y la ira suele hacer que personas como ellos se vuelvan aún más peligrosas. «¡Están disparando, Jorge!», gritó Valeria, su voz temblando. Se encogió en el asiento, pero pude ver la tensión en su rostro. Era como si supiera que eso podría ser el fin. Lo único que me impedía ceder al pánico era la sensación de que, si me detenía, perderíamos nuestra oportunidad de escapar.
La carretera en la que estábamos ahora estaba llena de baches, piedras sueltas, pero la dominaba. Ellos no. Max, como siempre, estaba en alerta total, su instinto de protección más agudo que nunca. Estaba en el asiento trasero, gruñendo y ladrando, como si supiera que en cualquier momento tendría que actuar. Solo podía esperar que, al menos, él me ayudara a percibir lo que los ojos humanos no podían ver. Cada movimiento de Max me decía algo. Estaba advirtiendo. Y fue en el momento en que comenzó a moverse, saltando al asiento delantero, que me di cuenta. Algo estaba a punto de suceder. «¡Jorge! ¡Hay algo adelante!», gritó Valeria de repente señalando hacia el horizonte. Miré y vi lo que ella veía. Una curva muy cerrada, casi un acantilado a la izquierda, con un barranco del que no sería posible desviarse. Mi instinto me decía que allí no había manera de pasar. Era un riesgo demasiado grande. Pero, si no intentaba, los secuaces estarían aún más cerca. Sin tiempo para pensar, hice lo que cualquier conductor experimentado haría. Aceleré aún más, intentando ganar velocidad antes de la curva. Ese barranco podría ser nuestro último obstáculo, o nuestra última oportunidad de escapar. Sabía que sería difícil, casi imposible, pero ¿qué más podía hacer? La adrenalina recorría mi cuerpo mientras tomaba la curva, apretando el volante con fuerza. El camión comenzó a inclinarse, pero milagrosamente logré mantenerlo firme en la pista, desafiando la gravedad y la muerte. Los disparos seguían resonando a nuestro alrededor, pero el barranco finalmente nos ayudó a ganar algo de espacio. Ya no podían seguirnos inmediatamente. El riesgo de caer en ese desfiladero los hizo dudar, y eso nos dio una oportunidad única. No sabía cuánto tiempo tendríamos, pero al menos ahora estábamos temporalmente fuera del alcance de los secuaces. ¿Estamos seguros?, preguntó Valeria, aún con los ojos fijos en la carretera, sin saber realmente qué sucedería después. Pero parecía más tranquila ahora. Yo, sin embargo, sabía que no podíamos detenernos por mucho tiempo. Cada segundo que permanecíamos allí, el peligro se acercaba más. Miré por el retrovisor y vi el polvo levantándose de la carretera, pero los autos ya no estaban tan cerca. Estábamos temporalmente fuera del radar, pero eso no significaba que estábamos a salvo. Al contrario, sabíamos que volverían. La única cuestión era ¿cuánto tiempo aguantaríamos hasta encontrar un lugar seguro? La tensión seguía ahí, y el peso de lo que estábamos enfrentando era evidente. La guerra aún no estaba ganada. Solo sabíamos que, en ese momento, habíamos logrado una pequeña ventaja, pero no duraría para siempre. El juego estaba lejos de terminar. El viento en el rostro de Valeria parecía haber suavizado un poco el pánico, pero la angustia aún estaba estampada en su rostro. Yo también sentía el peso de la situación, pero algo dentro de mí me decía que teníamos que seguir en movimiento. No podíamos detenernos. Sabíamos que, en cualquier momento, los secuaces de Rodrigo podrían reanudar la persecución, y el riesgo de ser encontrados era cada vez mayor. La carretera frente a nosotros seguía estrechándose, y el bosque alrededor parecía cerrarse como un túnel oscuro. «¿A dónde vamos?», preguntó Valeria, su voz más tranquila ahora, pero aún cargada de dudas. «¿Cómo nos vamos a librar de ellos?». No sabía cómo responderle de manera concreta. Lo que sabía era que teníamos que salir de allí, y rápido. Si pudiera llegar a algún lugar donde hubiera una posibilidad de pedir ayuda, tal vez podríamos exponer a Rodrigo y su padre. Tal vez podríamos finalmente acabar con esa pesadilla. Pero, mientras eso no sucediera, solo éramos dos fugitivos en la carretera intentando sobrevivir. La situación se estaba volviendo cada vez más crítica, y lo que más me angustiaba era el hecho de que no tenía un plan claro. Solo sabía que Valeria no podía ser encontrada, y si nos capturaban,
su destino, y probablemente el mío también, estaría sellado. La miré intentando encontrar alguna respuesta pero ella estaba tan perdida en sus propios pensamientos como yo. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de buscar ayuda de un periodista de investigación. No era algo fácil, pero tal vez fuera nuestra única oportunidad. Sabía que, si las pruebas que Valeria llevaba caían en las manos correctas, podría acabar con el esquema de usurpación de tierras de Rodrigo y exponer la corrupción de los poderosos. Pero lo que más me preocupaba era el tiempo. Cuanto más tarde llegáramos a un lugar seguro, más vulnerables nos volveríamos. Cada kilómetro que recorríamos parecía acercarnos a un abismo. «Conozco a alguien», dije, rompiendo el silencio. «Un periodista. Luis. Está investigando casos de usurpación de tierras en la región. Si logramos llegar hasta él, tal vez podamos entregar esas pruebas y acabar con todo esto de una vez». Valeria me miró con un brillo de esperanza en los ojos, pero también con desconfianza. Sabía lo que estaba pensando. Tenía que confiar en mí. No sabía cómo exactamente, pero sentía que ese periodista, Luis, podría ser nuestra única oportunidad. Su vida estaba en mis manos y el peso de eso me aplastaba. «¿Confías en él?», preguntó Valeria con la voz tensa. «¿Y si él es uno de ellos? ¿Y si nos entrega?». Respiré profundo. Tenía razón. No podíamos confiar en cualquiera, pero sentía que Luis era diferente. No estaba involucrado en el juego de poder de Rodrigo, y tal vez era la única persona que podría ayudarnos a destruir el imperio de corrupción que él y su padre habían construido. «Él no nos entregará, conozco a Luis, y él es nuestra única oportunidad», respondí con firmeza. «Tenemos que intentarlo, no tenemos elección». La decisión estaba tomada. El destino nos estaba empujando hacia un solo camino: encontrar a Luis y entregar las pruebas. Pero para eso necesitaríamos regresar a la carretera principal, donde sería más fácil ser vistos. La cuestión era, ¿cómo saldríamos de un lugar seguro sin ser notados? Sabía que, a cada movimiento que hiciéramos, nos acercábamos más a caer en las manos de Rodrigo. Y si eso sucedía, todo estaría perdido. La carretera principal estaba frente a nosotros, y sabía que en cualquier momento podríamos ser vistos. Pero no había otro modo. Si queríamos tener una oportunidad de exponer a Rodrigo y asegurarnos de que Valeria estuviera a salvo, necesitábamos encontrar a Luis. Ya estaba cansado de vivir con miedo, y sabía que ella también lo estaba. El riesgo de ser atrapados era grande, pero el riesgo de permanecer ocultos era aún mayor. Sentía que la única oportunidad de ganar era luchar, aunque todas las probabilidades estuvieran en nuestra contra. Cada kilómetro que recorríamos sentía el peso de la situación creciendo. La sensación de ser cazado nunca dejó de incomodarme, y los ojos de Valeria, fijos en la carretera, estaban tan tensos como los míos. Ella sabía que no podíamos perder más tiempo, pero el miedo aún la dominaba, igual que a mí. Lo veía en las pequeñas cosas: la forma en que se aferraba a la puerta del camión, la manera en que sus ojos se movían, tratando de detectar cualquier amenaza. Max parecía saber que estábamos en un momento crítico. Estaba más alerta que nunca, sus sentidos agudizados, y su instinto protector estaba más fuerte. Sentía que él nos estaba diciendo, a su manera silenciosa, que teníamos que ser rápidos. A cada ladrido, el sonido parecía empujarme a actuar. Sabía que, si él podía entender el peligro también, tal vez era hora de acelerar. «Estamos llegando a un pequeño pueblo, un poco más adelante», dije, tratando de mantener la voz tranquila. «Si conseguimos pasar desapercibidos, podemos tomar la carretera que lleva al sur. Luis debe estar por ahí». Valeria no respondió de inmediato, pero pude sentir la esperanza renovada en su mirada. Era una llama débil, pero estaba ahí, y eso me daba fuerzas para seguir. En el fondo,
Sabía que ella necesitaba creer. Yo necesitaba hacerla creer. Pero al mismo tiempo, sabía que teníamos que ser discretos. Cada uno de nuestros movimientos estaba siendo monitoreado. No podíamos darnos el lujo de cometer errores. Llegamos al pueblo y el sonido de las calles era completamente diferente. Sabía que, en ese momento, no podíamos arriesgarnos a ser vistos en un lugar tan concurrido. Estacionar en una gasolinera sería arriesgado. Necesitaba actuar con cautela. Lo que más me asustaba no era la presencia de los secuaces de Rodrigo, sino la posibilidad de que Luis ya hubiera sido encontrado o, peor aún, que estuviera involucrado en algo más grande. Vamos a hacer lo siguiente, dije, tratando de formular un plan. Yo voy a entrar solo y ver si Luis está en el pueblo. Quédate aquí con Max, y si no vuelvo en media hora te vas. No podemos arriesgarnos a ser vistos. Valeria me miró, el miedo volviendo a su rostro, pero asintió. Sabía que tenía miedo de quedarse sola, pero también sabía que no podíamos correr el riesgo de ser atrapados en público. Salí del camión tratando de no llamar la atención y caminé rápidamente por las calles. El pueblo era pequeño, pero había suficiente movimiento para que nadie prestara mucha atención a un camionero común. No sabía qué estaba pasando con Luis, pero algo me decía que él estaría allí. Era periodista, y si alguien podría ayudarnos, era él. Pero, mientras caminaba por las estrechas calles del pueblo, algo no parecía estar bien. Sentía como si los ojos estuvieran sobre mí, como si me estuvieran observando. La sensación de ser cazado nunca dejó de perseguirme. Caminaba por las calles del pueblo con el corazón acelerado, mi mente llena de incertidumbres. La sensación de estar siendo observado no me abandonaba, y una sensación de desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Cada esquina, cada ventana, parecía esconder un par de ojos esperando mi fallo. Tenía que encontrar a Luis, pero la presión se estaba tornando insoportable. El pueblo era demasiado pequeño para esconder algo tan grande, pero sabía que no tenía elección. Miré a mi alrededor y vi un pequeño café en la esquina de una calle estrecha. Era un lugar discreto, con un letrero simple que parecía estar fuera del radar de cualquiera que no estuviera mirando de cerca. Sabía que Luis podría estar allí. Me acerqué a la puerta con la esperanza de que no fuera demasiado tarde, de que aún estuviera allí para ayudarnos. Entré con cuidado, mis ojos ajustándose a la luz tenue del lugar. El ambiente estaba tranquilo, como si el pueblo viviera en un mundo aparte. Mis ojos se fijaron en un hombre sentado en una mesa en la esquina, con un laptop abierto frente a él. Estaba escribiendo algo, completamente inmerso en su trabajo. Pero al mismo tiempo, algo sobre él me parecía familiar. No había duda. Era Luis. Mi respiración se calmó al verlo. El alivio fue inmediato, pero pronto fue reemplazado por la ansiedad. Tenía que actuar rápido. Me acerqué a él, tratando de parecer natural, pero el sudor que resbalaba por mi frente no ayudaba. Luis me vio antes de que pudiera llegar a la mesa, sus ojos levantándose del laptop con una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento. No dijo nada, pero hizo un gesto con la cabeza para que me sentara. Miré hacia atrás, hacia la puerta, y luego me senté a la mesa, mirando fijamente a sus ojos. «¿Qué está pasando, Jorge?», preguntó Luis, en un tono bajo, pero con la urgencia de quien sabe que la situación es grave. Ya sabía, de alguna manera, lo que traía conmigo. «Necesitamos tu ayuda», dije, intentando mantener la voz firme, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. «Valeria tiene pruebas contra Rodrigo. Él está involucrado en grilaje de tierras, y sé que esto es mucho más grande de lo que cualquiera puede imaginar. Necesitamos exponer todo esto, y no tenemos tiempo». Luis me miró durante algunos segundos, evaluando, pero sin dudarlo, asintió. Estaba en sintonía con lo que estaba sucediendo, y eso me dio la sensación de que, al menos,
Esa parte de la huida estaba resuelta. Sabía qué hacer. El problema ahora era cómo salir de allí sin ser vistos. Voy a ayudarlos, Jorge, pero tenemos que salir de aquí ahora. Pueden ya estar detrás de ti, dijo Luis, mirando el café con cautela. Sabía que tenía razón. Rodrigo tenía secuaces por todas partes y nuestra ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Me levanté más rápido de lo que imaginaba y antes de que pudiéramos salir, algo llamó mi atención. El sonido distante de motores. Era familiar, los secuaces se acercaban. Sabía que ya no teníamos tiempo. Necesitábamos salir inmediatamente, pero el pueblo era demasiado pequeño para esconderse. El riesgo de ser rodeados era inminente. Luis se levantó y sin palabras comenzó a caminar hacia la puerta trasera del café. Parecía tener un plan, y yo no cuestionaría. Solo lo seguía. La adrenalina recorría mis venas, y al escuchar los motores acercándose, sentí que nuestra fuga estaba llegando a su fin. Pero al mismo tiempo, sentía una chispa de esperanza. Estábamos cerca de hacer lo que parecía imposible. Estábamos a punto de exponer a Rodrigo. Salimos apresurados por la parte trasera del café y la sensación de urgencia nunca fue tan fuerte. El viento cortante del atardecer golpeó nuestros rostros mientras corríamos por las calles estrechas de la ciudad. Luis parecía tener la ciudad mapeada en su mente, como si ya hubiera hecho esto antes. Lo seguí sin cuestionar, mis pasos más rápidos, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Valeria estaba detrás de mí, con Max a su lado, aún alerta, sintiendo el peligro en el aire. Luis nos guió hasta un pequeño almacén en la parte trasera de una calle poco transitada, lejos de los ojos curiosos. Parecía tenerlo todo preparado, pero no podía relajarme. Estábamos bajo la mira de Rodrigo, y nadie, ni siquiera Luis, podía garantizar nuestra seguridad. Solo teníamos que esperar. Él había llamado a un contacto que podría ayudarnos a exponer las pruebas y hacer que la corrupción de Rodrigo saliera a la luz. Mientras esperábamos, la tensión era casi insoportable. Valeria estaba sentada en un rincón, intentando recomponerse, pero sus ojos aún estaban llenos de preocupación. Sabía lo que ella estaba pensando. ¿Sería esto suficiente para derrotar a Rodrigo? ¿Sería finalmente, después de tanto sufrimiento, la oportunidad de empezar una nueva vida, libre de su pasado? Yo también pensaba en eso, pero no podía relajarme. Sabía que la batalla no estaba ganada. La sensación de que Rodrigo aún estaba al acecho, planeando nuestro fin, no salía de mí. No podía olvidar que él aún tenía poder. Pero por alguna razón, la presencia de Luis allí me daba una pequeña esperanza. No solo era un periodista, sino alguien que creía que la justicia podría prevalecer, y eso era lo que necesitábamos. La noche cayó, y el silencio en el almacén parecía más pesado que nunca. Fue cuando, finalmente, el teléfono de Luis sonó. Contestó con la misma calma que mantenía el resto del tiempo. Pero su rostro pronto se iluminó con una expresión de alivio. Las pruebas serían entregadas y la investigación comenzaría de inmediato. La verdad sería expuesta. Pero aún quedaba el miedo de que, aunque todo esto sucediera, la lucha no terminara tan fácilmente. «Lo conseguimos», dijo Luis, con una sonrisa de satisfacción, pero sus ojos seguían alerta. «Rodrigo y su padre no van a escapar de esto. Ya hemos contactado a las autoridades. Ahora solo tenemos que esperar a que todo se exponga. No puedo prometer que estarán fuera de peligro, pero la verdad está en manos seguras». Miré a Valeria y por primera vez vi un brillo de alivio en sus ojos. Se levantó y se acercó a mí, sin palabras, pero con una sonrisa tímida, como si la tensión finalmente se hubiera disipado. No era el fin, pero era una victoria. Tal vez la mayor que había vivido hasta ahora. «Me ayudaste a cambiar mi vida, Jorge». Finalmente habló, la voz suave,
pero llena de gratitud. No sé cómo agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Fuiste el único que me vio como realmente soy, y por eso te recordaré siempre. La miré, con el corazón lleno de emociones encontradas. Sabía que nuestra jornada juntos estaba llegando a su fin, pero, de alguna manera, lo que comenzó como un simple encuentro en la carretera se había transformado en algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me despedí de ella allí, con la sensación de que, aunque nuestros caminos se habían cruzado, seguirían direcciones diferentes. Algunos meses después, en una tarde soleada, estaba conduciendo otra larga ruta. Algo me decía que el destino aún tenía más para mí, y como si el universo me estuviera recordando eso, encontré a Valeria de nuevo. No en una carretera solitaria, sino en una pequeña aldea en el sur de México, donde comenzaba una nueva vida. Ella estaba más fuerte, más confiada. Nuestros ojos se encontraron, y el destino, una vez más, nos unió. No sabía lo que el futuro nos deparaba, pero sabía una cosa: el camino que seguimos, ahora, estaba lleno de posibilidades. Tal vez algún día nuestros caminos se cruzaran de nuevo. Tal vez la superación fuera solo el comienzo de algo aún mayor. Ahora que has seguido esta increíble historia de superación, recuerda, la fuerza que necesitas para vencer tus desafíos está dentro de ti. Al igual que Jorge y Valeria, también tienes la capacidad de transformar tu vida y superar cualquier obstáculo. El primer paso siempre es el más difícil, pero el coraje de seguir adelante marca toda la diferencia. ¿Ya has enfrentado algún desafío difícil en tu vida, como la perseverancia te ayudó a vencer? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros y fortalecer nuestra jornada de superación juntos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete ahora. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.